Vamos a cerrar aquí. Le damos a minimizar acá. ¿Se me sigue escuchando? Si lo podéis hacer mejor por el... Sí, sí. Vale, bien, bueno, vamos a ver entonces ahora ya. Vale, vamos a ver una señal que se llama backholding. Es la antítesis del final de un mercado alcista. Traducido sería el final de fiesta. Bueno, pues es el final de las acciones, pues cuando hay mucho pánico, pues finalmente pues ya aparece una barrita en la que no hay, el concepto de subasta ya no se desarrolla, es decir, se comprime muchísimo. Normalmente pueden ser dos las razones y esas razones pues normalmente suelen ser este tipo de situaciones, o bien veis que se le mete un gran volumen, pero en ocasiones ya no pueden absorber la cantidad de liquidez que hay en la parte baja, por tanto se empieza a absorber por parte del alcista. En este caso, fijaros cómo probablemente lo que aquí se vea es un volteado del order book, eso es diferente. Pero la idea me interesa que cuando se ven grandes volúmenes, veis que el volumen a priori parece bajista, el delta es bajista, y esta es el key de la cuestión, que ya no pasa, no, las órdenes que entran, por muy amplias, fijaros lo que hay, pues no son capaces de consumir esa liquidez, ¿no? Y por eso se comprime durante un tiempo la barra, porque tiene que absorber todo eso que está cayendo. Bueno, vamos a definirla, por tanto es una barra bajista. Un segundín. Estoy echando un vistazo para ver si se sigue escuchando. Bien. Su spread es muy estrecho, por lo que acabamos de comentar. Están entrando órdenes, pero esas órdenes no son capaces de consumir toda la liquidez y, por tanto, no son capaces de adelantar un tick max, dos tick más, ¿no? Y dan opción a que entre el participante contrario, en este caso la demanda. Por eso esa barra suele ser muy grande, pero en muy poquitos ticks, ¿correcto? Es un poco esa imagen que habéis visto. El hecho de utilizar las herramientas es para comprender, no para que os vayáis a por ellas. Vamos a comprender primero los conceptos y después, pues, ya avanzaréis. El volumen suele ser ultra alto o muy alto. Suele cerrar en su mitad hacia abajo, porque esa es la pelea, ¿no? Que tiene muchísima fuerza, ¿eh? Y por eso no cierra en su parte superior siendo una barra bajista. No, porque siguen entrando órdenes. Debe verse en zona de nuevos mínimos, zonas relevantes. En este caso, lo que estabais viendo es una zona de 60, pero imaginad que llevamos pues, varios días sin tocar zonas de mínimos y aparece de repente. Bueno, pues esa puede ser, insisto, la causa. O bien, pasado canales, zonas de sobreventa. Es una señal difícil de ver en cuanto a que aparezca. No es que no la sepamos distinguir, no es muy frecuente. La idea de difícil aquí es la frecuencia con la que se ve, no es una señal muy frecuente. Lo más normal es ver barras con spread ancho, ¿no? Aparece cuando hay agotamiento bajista, evidentemente. Suele ser también preludio de lo que es el famoso champiñón. Todo depende. Cuando se forma el champiñón, por regla general, es porque se mantiene esa liquidez continuamente, pero los otros no desisten, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la liquidez que vemos abajo se mantiene y no desisten los alcistas, pues esa es el quid de la cuestión, ¿no? Por tanto, muestra fortaleza, ya entendiendo fortaleza como el agotamiento bajista. Siempre hago esta idea. Y esa es la idea. Esa es lo que tenemos ya que comprender cuando digamos fortaleza, agotamiento bajista. Debe hacer nuevos mínimos. No necesariamente tiene que hacer nuevos mínimos. En realidad, cuando hay caídas muy violentas y de estas que se tiran 2 o 3 días, lo normal es hacer nuevos mínimos.
Claro, y sobre todo para la gente del intradía. Muy probablemente en gráficos semanales, si va cayendo, si miramos en un gráfico semanal a nuestra izquierda, probablemente haya resistencias pues, de meses, de años, incluso atrás. Pero yo siempre me he preguntado quién hoy, sobre todo profesionales, aguantan 5 o 6 años posicionados con caídas de 50, de 200 puntos, de 300 puntos. Me da la sensación de que casi nadie. Pero bueno, eso es una opinión mía. Recordar, ya os digo yo, que en lo que es en el intradía, no, por regla general. Recordar que las paradas del mercado se producen porque la demanda empieza a superar a la oferta. Para eso tiene que empezar a absorber, que es la que está causando, en este caso, la caída. Y nosotros las vemos a través de barras bajistas con volúmenes muy, muy altos. Y por tanto, ya deberíamos de entender a estas alturas del curso que cuando vemos este tipo de barras, debemos de pensar que contienen compras. Pero siempre añado la coletilla de que una vez que nosotros estamos viendo este tipo de barras, lo que nos tenemos que preguntar es si esas compras ahora serán lo suficientemente potentes para empezar a elevar el precio. Entendiendo que si estamos hablando de acciones y venimos diciendo durante los últimos vídeos fase de acumulación que tarda bastante más en hacerse, pues no tengamos prisa por entrar al mercado. Bueno, la tenemos aquí. Vemos un agotamiento, barras alcistas, empieza a haber solapamiento de segmentos y finalmente pues nos aparece una barra con un spread muy estrecho comparado con lo que tenemos detrás y con un gran volumen. Eso es un back holding. La interpretación, el spread estrecho nos indica que los profesionales están absorbiendo todas las ventas que están entrando en el mercado. Bueno, abro paréntesis. Acabáis de ver que no es exactamente así. Lo normal inicialmente es que las órdenes que están entrando al mercado no consuman la liquidez. Evidentemente, si no la consumen, pues el precio llega un momento en que se agota, digamos que los vendedores se agotan y por la ley del mínimo esfuerzo. Por otro lado, con la literatura del VSA, efectivamente, da pie a que también se puedan interpretar estrategias de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, por la razón que sea, y se empiece a absorber. Lo normal es que haya se den las dos situaciones. Es difícil que en el mercado ocurran hechos aislados. Por regla general, es una concatenación de sucesos. Cuando ya esas órdenes no pueden, se ponen en el lado contrario los participantes a absorber para elevar el precio, para sacar una ventaja. Están, en este caso, sosteniendo una bolsa de ventas, de ahí el término bag, también es sostenimiento, y al no desplazarse el precio, ya deberíamos de saber también a estas alturas que cuando no hay desplazamiento del precio, hay un claro agotamiento, porque manda, y esto es una cosa que tenéis que tener siempre en consideración a partir de ahora, sea el sistema que utilicéis, indicadores, huellas, lo que sea, es importante el concepto de subasta. Si en la escala de precios el precio no avanza, agotamiento. ¿De acuerdo? El precio no avanza, agotamiento. En este caso, el time del mercado de la mañana es diferente al de la tarde, pues eso es lo que hay que tener en consideración. Si además estoy viendo barras con muchísimo volumen, la subasta, agotamiento. Por tanto, me tengo que pensar la entrada. A partir de ahí, antes de pensar la entrada, que ya la tengo en mente, pero ya estoy viendo también el claro agotamiento bajista, pero el alcista, cuidadín. Es verdad, matiz de volumen, que si yo tengo que comparar con, perfecto. Pero ahora me tengo que preguntar dónde se me puede reincorporar, dónde ha habido esa actividad del bajista. Pues la estamos viendo que está muy cerca y entonces a lo mejor no hay rango operativo. Es verdad también que nos ayudaría muchísimo pues saber dónde estamos con un perfil de volumen, pero eso ya es otro tema. Después de un gran movimiento bajista, el precio es vulnerable, literatura del VSA,
a que uno o varios profesionales tomen beneficios. Los que habéis estado conmigo ya sabéis que el mercado tiene diversos participantes con diversos objetivos y eso es lo que hace que haya impulsos y correcciones de distintos tamaños. Que finalmente en el largo plazo, como dice el señor Saiz del Castillo en su parte primera del libro que os pasé a través de Dropbox, finalmente lo lleven donde lo quieran llevar, correcto, eso es así. Ahora será difícil, pues ahora se pondrán casi todos bajistas, etc, etc, etc. Pero por cómo está finalmente o cómo está afectando la pandemia a la economía mundial. Difícilmente se puede seguir sujetando durante mucho más tiempo las subidas. Y eso ahora tendríais que tenerlo en consideración. De aquí aparto al IBEX. Estoy hablando de los americanos, que tienen una manera de ver la economía muy diferente. A lo que vamos. Movimiento bajista, correcto, nos aparece el backholding, lo detectamos y empezamos a entender que está absorbiendo las ventas de ese movimiento bajista. Fijaros cómo estaban desarrollando las distintas barras que venían cayendo y de repente ya no hay subasta. Si me aumenta el volumen, sabiendo que es la suma de compradores y vendedores, pues está claro que algo me está impidiendo que el precio caiga. En este caso, repito, es la absorción. Pero que sepáis que también puede ser otra opción. ¿Por qué hago esta alusión tanto? Porque si habéis estudiado precio y volumen y tenéis otras herramientas, podéis compaginar los conceptos. Es decir, que yo mañana utilice otra herramienta, ya tengo la mitad avanzado, la mitad de lo que vemos, que es el pasado, lo que se está haciendo en este momento. Pero también podemos ver, vuelvo a repetir, a través de otras herramientas, ¿sí? El concepto. Ya le tienes, ¿correcto? Barra bajista, habéis visto lo que ha ocurrido en ese momento, etc, etc, etc. ¿Y por qué no avanza más? No es solamente porque se esté absorbiendo. El volumen es bajista. Pero a la hora, esto es consumo, aquí no se ha retirado después, pero no han conseguido consumir. Al no consumir, finalmente la absorción más la falta de consumo hace que con poco volumen el precio suba. No me importa cómo sube, me interesa cómo cae. Si cuando cae ya no hay presión, por la ley del mínimo esfuerzo. Aún así, pues ahí tenéis volteados y cómo se van dando continuamente. Ahora ya es una sujeción del precio, ya son estrategias. ¿Por qué me sujetas el precio ahí? Pues a mí no me interesa. Lo que sí sé que mientras esto esté no voy a estar yo. Salvo que haya distancia. Ahora yo viese todo esto mismo, lo viese a la parte superior, lo normal es que el precio cayese. Ahora, pues no tengo muchos, si os dais cuenta, no hay muchos obstáculos. Y sin embargo, si me los pones abajo, lo normal es irte arriba. Para irte arriba hay que empezar a meter volumen, tiene que empezar a salir. Es decir, tienen que entrar las órdenes a mercado. Esto no te va a mover el precio, lo puede parar, pero no te lo va a mover. Quien va a mover el precio son las órdenes a mercado. Fijaros que las órdenes a mercado, en vez de ser altistas, han sido bajistas. Y cómo quieren los grandes lotes, había uno, han aparecido dos, ahí poniendo pegas. Fíjate lo que están metiendo. No solamente lo están metiendo, sino ahora le están ayudando. Y de nuevo, una muy bonita pelea para que entendáis un poco lo que ocurre en el mercado. ¿Dónde estamos? Pues en una zona de aceptación. Muy bien. No hay desplazamiento del precio, por tanto agotamiento. Ya no solamente para el backholding, esto ya debe de ser para cualquier barra. Cuando veáis varias barras en su conjunto, le sumáis el volumen y dices, hombre, esto no, con este volumen no me puedo venir 2-3 ticks, me tengo que ir bastante más. Si no esta barra, porque en este caso está conceptuada en cuanto a tiempo, en cronología humana, de ahí la importancia, cuando más adelante, si hay opción e interés e implicación, haga algo respecto a la huella, entenderéis por qué es mucho más importante ponerlo en rango que no en tiempo. Porque me interesa el momento. Y con esto me cuesta mucho verlo. Eso no quiere decir que no estudiéis precio y volumen, todo lo contrario, hay que estudiarlo para después comprender el resto. Después de un pan holding se han de esperar siempre precios más altos.
Si es una figura de agotamiento, tanto inicialmente un rally. Para la operativa hay que dejar que termine ese primer correctivo, ese primer rally. ¿Por qué? Pues porque esas órdenes alcistas tienen que absorber, tienen que seguir absorbiendo, tienen que ir enfrentándose a las distintas zonas previas que los bajistas han hecho su esfuerzo. Un poquito para atrás, correcto. Una vez que el precio, bueno, teníamos por aquí, pero lo podemos tener aquí, me da lo mismo. Quitamos esta ya. Técnicamente era 4, decíamos ayer, ¿cómo me va a buscar 4? ¿Vale? Hablábamos de 0,2, ¿recordáis? Y finalmente, como me busca 4, en este caso la sobrepasa y en el momento que me hace un nuevo direccional, pues esta línea tiene que venir ahí. Bueno, ya veremos. Hay que hacer, bueno, vale, la vamos a dejar ahí, ¿vale? Ya pues me hace una quinta, pues en pauta terminal solapándose, ¿correcto? Y por tanto, si se solapa, la 2,4 sí puede dar. Lo digo para los que habéis estudiado algo de Helios práctico. Una BC, correcto, un 1, 2, 3, 4 y 5. 4 no puede entrar, por tanto, agotamiento. Bien, bueno, insisto, lo normal cuando se vea, no te digo que sea este el caso, es que tenga sus dificultades. ¿Dónde se puede reincorporar lo diré? Pues en el último, perdón, movimiento bajista, luego en el penúltimo, luego en el antepenúltimo. Y fijaros que la gran mayoría de las veces es así. Otra cosa es que luego ya al final, pues el precio me lo eleven. Pero un poquito antes de llegar, porque aquí está la respuesta, lo normal es que la iniciativa venga un poquito antes, todo dependerá, ¿sí? Pues tenga algo de dificultades. Una vez que rompo, me tengo que volver a enfrentar. En este caso están las dos zonas muy juntas, Es lo mismo que cuando tiramos resistencias para 60. ¿Por qué las ampliamos? Pues porque aquí ha habido una respuesta y aquí ha habido otra. Y si el mercado me las deja a 5 pipos, pues a 5 pipos las tengo que marcar, porque a 5 pipos después el mercado entiende que hay actividad y además muy reciente. Cuanto más reciente, más importante es. Esto ya lo debemos de saber. Correcto, pues esa es un poco, insisto, la idea. Por tanto, dejar terminar el primer correctivo. En este caso lo vamos a denominar rebote porque este venía cayendo el precio. A partir de ahí, si sabemos bien y si no, pues paciencia, directriz, buscar sus 3 o 5 segmentos. Esto es para lo que sepáis Elliot. Para los que no, movimientos proporcionales. No hace falta aprender Elliot, simplemente tener claro el concepto. Vuelvo otra vez al gráfico de 2 minutos y cuando yo quiero subir, lo que busco son proporcionales. Como veis, esta parada, tanto en tiempo, es muchísimo mayor que esta que tengo aquí. Por tanto, esta no es proporcional a esta. Esto luego tendrá un 1, 2 aquí, un 3, un 4 aquí y un 5. Bien, no vamos a entrar en esa forma de contar, ¿vale? De nuevo en la parte superior. Hay que buscar los proporcionales. Ahora, imaginar para el precio en esta zona y se buscan los proporcionales. En este caso son más semejantes. Primera parada, segunda parada, tercera parada. Parece que son más, bueno, pues buscamos nuestro 1, 2, nuestro 3, 4, nuestro 5. ¿Ah? ¿Puede haber más? Porque haya más. Eso ya los que sepáis contar ya sabéis cómo hay que hacerlo, y si no, pues a lo mejor no hay que empezar de aquí, sino de aquí. Y esto es un fallo de la estructura y por eso sube tan. Entonces ya tienes un 1, 2, un 3, un 4 y finalmente una quinta. No sé, exacto. Vamos viendo la idea, pero buscamos los proporcionales y tiramos una línea. Si buscáis los proporcionales, pues es más sencillo con una 2, 4 tener claro el tema. Que no. Perfecto, pues si no sabemos contar en el sentido de Elliot, pues no pasa nada, no tiramos una y buscamos. Pues mira, lo normal es que a partir de ahí, si te rompe el último impulso, te deshaga 2. Perfecto, ¿vale? A veces es más difícil de ver. Vamos viendo el agotamiento, la falta de subasta, no hace falta ni leer el volumen, porque primero siempre es el precio. Ha sido decir, claro agotamiento, bueno, está en una zona de rotación, lo normal es subir por lo menos hasta esta zona, volver a esta zona y luego ya saldrá, claro que alguna vez tiene que salir, si no se quedaría ahí. Eso significa buscar 3 o 5 segmentos, ayuda mucho, porque un vistazo pues dices, oye, y a partir de ahí medimos.
Hay que esperar ver en la corrección proporcional sacudidas o diferentes testeos. Es decir, una vez que hemos visto los tres o una directriz clara, ¿vale? Y hemos visto los proporcionales, vamos viendo la idea, a ver si soy capaz, esperar ver, bien, en el proporcional de la corrección, este es un proporcional respecto a toda esta tendencia. Lo normal es que un 90% de las veces el precio exceda del 38% de la tendencia. Bueno, vale, Javier. He equivocado. Este. ¿Vale? Ahí está. El 80% llega al 38%. En este caso llega al 61%. Bueno, pues ahí ya a muchos les encantará. Esta es la, insisto, aquí es donde tengo ya que ir buscando sacudir. Cuanto menos caiga, desecha la directriz, roto el último impulso, si estamos viendo claro agotamiento bajista y aquí vemos sacudidas, vemos ball stopping, demanda superando, demanda corte sin ningún problema, siempre y cuando las siguientes zonas estén alejadas, tengamos ratio riesgo-beneficio interesante, rango operativo. En este caso nos encontramos con una resistencia, pues difícil, habrá que renunciar, habrá que esperar al pullback una vez que haya subido. Y volvemos a la misma idea. A ser posible en el área donde se vio el back holding. Si es una gran caída, pues evidentemente te está haciendo nuevos mínimos. Lo normal es que en segunda pata te deje como poco el 80% de las veces el 100% de la primera. En su defecto, dentro del segundo tercio del movimiento anterior. Vamos a ver lo que significa esto. Es decir, el segundo tercio viene a ser lo que lo que Wyckoff denominó punto medio. Pues lo que acabáis de ver, el 61, a partir de ahí, en ese tipo de correcciones. Otra opción más agresiva, realizar la entrada al mercado una vez confirmado el back holding. Esta la tengo que poner. Para esto, insisto, a ver, el back holding lo bueno que tiene es que te permite un stop muy pequeño, ¿vale? Por tanto, se podría, una vez confirmado, tratar de entrar y poner depende cómo sea la confirmación, evidentemente, ponerte el stop justo debajo de él. Es una opción, es muy agresiva y ya hablaremos las zonas de entrada. Estamos hablando de entrar en una barra señal acción climática, que es una forma de entrar al mercado. Antes de seguir con ello, la idea sería, una vez confirmado, pones aquí el stop. Bueno, en este caso, pues salió bien. Bueno, visto el agotamiento, esas grandes barras con esos grandes volúmenes, detectado ya el back holding, lo que hay que empezar es ya a, si tuviese puntos suficientes, entonces ver la idea de la pauta completa. Y para ello, pues tenemos que observar el rango del último impulso. Un poco lo que acabo de manifestar cuando el gráfico iba andando. Un poco siempre lo de que venimos viendo. A partir de ahí, donde se me pueden ir reincorporando, lo normal es que llegue a deshacer el movimiento, el último movimiento, y eso es lo más importante. Pero considerando siempre las distintas zonas donde puedo tener problemas. ¿Correcto? Y una vez que tengo el primer segmento, mi primera pauta completa, entender si hay, no hay opción. Y por eso os digo que muchas veces somos estopados, porque solemos entrar tarde, porque ya ahora, si no hay puntos, y lo normal es que el precio, si quiere ir arriba, tiene que superar, romperte la directriz y romper ese último impulso. Esta distancia es la que te debe de interesar. Claro que te lleva más tiempo esperarla. Pero esta es la que deberíamos, insisto, de
proyectar. De nuevo, visto un backholding, se buscan los 3 o 5 segmentos. Bien, los que no sepáis contar, esto lo pasáis y si no, pues aprendéis. Se buscan, hay algunos vídeos, subiré más, sobre un Elliott práctico. Recordar, barras de la misma condición o velas, en este caso alcista, alcista, alcista. Ya sé que hay una bajista, bueno, de la misma condición. En el sentido contrario también, es verdad que aquí está muy fácil porque es un gráfico que nos lo ha dejado en, vamos a decir, en una mononda. En realidad hay segmentos internos. Insisto que tenéis por ahí unos vídeos que os lo explican muy bien. Si no sabéis contar directriz, directriz, hasta que llegue a una zona interesante, porque esta subida es la que va a ir sacando los stop de todas estas grandes barras bajistas. Y por tanto, te deja el terreno bastante expedito, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, una vez que rompemos una cima, estamos en un nuevo direccional y por tanto, pues si a esto le hemos llamado 2, a este se le denomina 3. Al siguiente 4, correctivo. Una vez que rompemos, correcto, se le llama 5. Y mientras va ocurriendo esto, lo que tengo que ir observando en los correctivos es el volumen. Ya voy metiendo el matiz de volumen. No me importa cómo sube, probable que no tenga un gran volumen, sino me interesa cómo cae. Ya vemos que cuando cae empiezan a aparecer la apareciendo demanda, la demanda inundando, la demanda superando, las trend coming, las ball stopping, las sacudidas, ¿de acuerdo? Las no ofertas, las barras con no oferta, son diferentes. Por tanto, también nos puede ayudar el contar segmentos, sin entrar mucho en ello. ¿De acuerdo? Una vez que tengo 5, si me rompes la directriz, el último impulso es 4, ¿vale? Pero puede el precio seguir, no pasa nada. Nosotros seguimos sumando números, ¿vale? Rompe y cierra por encima del cierre anterior, otro número más, 7, no ocurre nada. Ahora el último más relevante es el 6. Como no, muchos de vosotros no sabéis Elliott, pues no los agrupéis, simplemente os interesa el último impulso relevante. ¿Quién os va a dar el último impulso relevante? Normalmente el volumen. Normalmente suelen ser señales que bien o te marcan una strength coming o bien te marcan una demanda, en fin, veréis que se suelen ver. Muy bien, yo ahora aquí pongo 4 porque sé que es 4, es decir, una vez que rompo este segmento, el siguiente correctivo, una vez que superas por encima, ya sí sé que es 4. Por la línea 2, 4 no puede dar nadie, ¿vale? Pero tiene que ocurrir esto. Entonces, a partir de ahí ya sé que eso es 5. Y ahora esto de aquí dentro, pues como veis, puedo ponerle un 1, puedo ponerle un 2, puedo ponerle un 3, puedo ponerle un 4, puedo ponerle un 5 y a todo ello llamarlo tercera, ¿correcto? 1, 2, 3, 4 y 5. Eso último me interesa menos, me interesa más que entendamos la idea siempre de hay que romper la directriz y el último impulso relevante. Y una vez que tienes esto, ahora ya sí tienes la última pauta que, como ves, ¿sí?, suele, cuando hay un gran cambio de tendencia, aunque más que un cambio de tendencia, sí, cuando hay un cambio de tendencia, cuando se ha finiquitado una tendencia, para darla por finiquitada, lo normal, insisto, es romper la directriz y que posteriormente el precio en el correctivo proporcional, que es más grande que todos los que venían internos, ya me dice que estoy testeando el inicio de esta, el final, perdón, de esta tendencia. Y una vez que rompo en sentido contrario a como venía la tendencia, es cuando ya sí puedo entrar a los cortes. No entro a la primera, y por tanto evitaré que me sacudan los stops. Y ahora ya sí tenemos, correcto, el movimiento donde es el proporcional y donde voy a lo diré,
proyectar mis fibos. Esto, insisto, ahí es donde en el proporcional busco mi back holding en este caso, bueno, mi back holding, perdón, mi no oferta, mi barras bajistas ya sin oferta, no tienen menos volumen, donde puedo encontrar strength coming, donde puedo encontrar apareciendo demandas, y todas ellas juntas son las que me dicen, oye, pues detrás de esta apareciendo oferta nos tenemos que marchar. Para ello, encima además viene con volumen, se entra y el stop ahí. Si hay si quiero aguantar un poquito a una no oferta, mejor. Si ya hay muchas condiciones ahí. No es que haya muchas condiciones, se pueden dar muchas circunstancias. Identificado el back holding, vamos a pasar ya a esto, ¿veis? Ya pues lanzamos de nuevo nuestra directriz, el último impulso, y una vez se ve dónde ha terminado el primer correctivo y el segundo, el primer correctivo sería la suma de todo esto, y el segundo sería este, pues el precio, si el precio rompe el techo, si hay rango operativo, se debe entrar al mercado. Vuelvo a reiterar que el rango operativo viene definido por la distancia que hay desde donde rompemos al siguiente nivel que nosotros hayamos tirado. Y se debe de entrar, ya has visto claramente el agotamiento, has visto en el proporcional, sobre todo en el tercer segmento, o bien falla, o bien sobre todo estás encontrando barra señal o elementos que te indican, oye, nos podemos marchar arriba, ¿correcto? Ideal si hubiera por aquí una no oferta y además viéramos una outside, es decir, con una barra pequeña, la barra siguiente trata de bajar y se nos va. Esas deberíais de cogerlas todas. Claro, para coger eso hay que ver que aquí hay un claro agotamiento. ¿Y algunas fallarán? Sí. Pero las que cojáis, si esto tiene puntos, lo normal es que os dé no solamente el 100. Y probablemente cojáis hasta quinta, si sabéis gestionar bien. Bueno, un poco la idea, se proyecta el primer segmento o pata, una vez que la tienes clara con su proporcional, aquí lo podemos ver, sobre el final de ese correctivo. ¿Vale? Lo que mide, en este caso imaginar que esto es el FIBO, no imaginar, es que es el FIBO de este movimiento, ¿vale? Pues se pone en la parte inferior. Y vuelvo a reiterar, si hay rango operativo. Y significa que es, si voy a entrar al corte, y esto tiene una medida, H, le tengo que quitar lo que ha corregido, pues H menos la corrección, sigue habiendo puntos, como poco al 100%, que luego te da, yo qué sé, el 161, el 200, el 240, o una tendencia de meses, vale. Pero tú eres un gestor de riesgo y eso no lo sabes. Y es más, no sabes cómo va a subir el precio. Por tanto, procura tener eso en consideración, porque si es una tendencia de meses o va a ser muy larga, te va a dar opción a poder entrar en los distintos cortes. Pero procura que todas tus entradas, abro comillas, garanticen, ya sabemos que aquí garantizar es imposible, aumenta las probabilidades de poder defender tu stop. Por tanto, si hay rango en el primer correctivo, se debe entrar siempre a favor de tendencia, etc. Visto agotamiento y rango, en este caso back holding con confirmación, alguien dirá, joder, pues es un auxide y demás y tal. Correcto, aunque sea un auxide, lo normal es aguantar un poquito. Ya aprenderéis a entrar ahí y aquí tenéis, si tenéis en vuestro sistema una directriz, cuidado. Otra cosa es que se vea un SPY channel claro, definido, pero para eso hay que ver barras que normalmente no solapan hasta que llegan al final y una barra es desnudada. Ahí sí merece la pena, pero es otro tipo de patrón. Siempre se entra al mercado
si queremos hacerlo de esta manera tan agresiva. Pero, insisto, yo no sé si os veré mañana, pasado y dentro de un tiempo, el curso está grabado, que sepáis que es otra forma de poder entrar al mercado, pero es muy agresiva. Y por tanto, probabilidades de fallar muchas. Es verdad que cuando se cogen, pues está claro que te dan muchos puntos. El problema es si psicológicamente estáis preparados para tener X pérdidas seguidas. Eso ya entra en otro campo. Precaución si en las correcciones se ven, como siempre veníamos indicando, barras alcistas con spreads estrechos. Ya sabemos que le va a costar. Bueno, pues precaución, con volúmenes más bajos que las dos anteriores barras. La demanda está flojeando. Esto nos va a mostrar una falta de presión en la demanda y por tanto no sabemos todavía, porque no ha caído el precio, no hemos testeado cuánta oferta hay. Y si no lo sabemos, la probabilidad de que aparezca y nos estopen es muy alta. También tenemos que tener precaución si en vez de darse esta situación se dan estas. Si se ven barras alcistas con volúmenes muy, muy altos. Ya estamos diciendo que cuando los volúmenes se exceden de las medias, algo de ventas tienen. Por tanto, tengámoslos en consideración. Vamos a ver si esas ventas, esos supply-coming en la parte inferior, que no se deben de buscar ahí, pero que aparecen, para resumir nosotros todas ese tipo de señales, y no ponerlas en números, sino entender que esa supply-coming, visto un agotamiento, ahí no se debe buscar y que lo normal es, digo lo normal, es que te haga un primer correctivo, pero en ocasiones ese correctivo a veces te deja pues estas situaciones. Vamos allá. ¿Qué situaciones? Pues estas. Pautas solapadas, incluso te bajan. Sí, el agotamiento lo podríamos haber visto aquí. Es verdad que luego cuando sube y baja, esto ya, repito, lo veremos hoy con las no ofertas, etcétera, etcétera. Y finalmente el precio parece que no, va cayendo. Cuando sube, fijaros que barras, pero sigue cayendo. Esto lo veremos ya hoy, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? Barras con mucho volumen, precaución, algo de ventas tiene. Y esas ventas, en un momento dado, pues si hemos querido entrar largos y tal, nos han estopado. Por eso hay que tener precaución. Vamos a ver si esas ventas son capaces. Como veis aquí, de una forma muy sibilina, pues mirad qué barras. Es verdad que aquí no me acompañan mucho volumen. Bueno, en estas sí, en estas también. Y seguro que si esto lo sumamos, las barras que más volumen, por regla general, ¿vale? Si tiramos la media, de aquí, muy importante ayer haber hecho esto que decíamos. Fijaros cómo nos habría ayudado mucho el ir viendo las medias de sesión. Claro, agotamiento, perfecto. Luego, como sube, no me importa cómo sube, sino cómo cae, cómo va disminuyendo, ¿vale? Pero al subir, pues nos va dejando grandes barras. El hecho es que tampoco rompemos cimas, ¿vale? Solamente el mero solapamiento ya nos está indicando, pues, a partir de ahí, si tienes algo como esto, pues es a partir de eso no está descontado, está testeado, pero no está descontado, ¿vale? Las dos. En gráfico mayor veríais, por tanto, a partir de ahí, que es donde, como veis, ha tenido problemas. Bueno, pues con eso hay que tener precaución. Barras alcistas con volúmenes muy, muy altos, y sobre todo siendo la siguiente barra bajista. Esas ventas pueden empujar, hay que sacarlas, hay que secarlas. Esto nos mostrará una potencial debilidad. Eso es lo que visteis ayer. Señales de debilidad suelen marcar pausas, movimientos laterales. ¿Qué es un lateral? Solapamiento de segmentos. Los grandes volúmenes, siempre decimos, suelen ser testeados en un sentido y en otro. Pues ya yo creo que al final del curso, de tanto repetirlo, se os tiene que quedar. Y por tanto, cuando hacemos precio y volumen, nos está indicando todas estas ideas, nos están invitando a ser pacientes, a tener todas estas cuestiones en mente, ¿no? Es igual la hora, a lo mismo. Si
ahora te vas a este gráfico y te vas a lo que está ocurriendo en este instante y viéramos. Un segundito, quiero poner esto ahí. ¿Vale? Grandes volúmenes. Pues ahí tengo que tener en consideración donde se inicia el movimiento. Grandes volúmenes van a ser testeados. ¿Vale? Y son testeados. En este caso estos, aquí tenemos la acción climática del día, la parte superior está, la parte baja, correcto, está descontada, no manda esa, la mandará en este caso esta, fijaros qué volúmenes hay, ¿no? Pues es aquí donde me tengo que poner corto y es la misma idea de siempre. A partir de aquí tengo que ver dónde se me puede reincorporar. En este caso, el alcista da lo mismo que estéis a las 6 de la tarde que estéis a las 12 de la mañana. Pues aquí, correcto. ¿Me interesa? No, pues por ahí ya, pues así, hay que medir y ver. ¿Eh? Y por tanto, si no hay una gran distancia, tendrás que entrar muy ajustadito. Claro, lo más pegado a la zona para que haya el potencial recorrido. ¿Eh? Bueno, pero a lo que vamos, grandes volúmenes, correcto, testeados. Testeo, testeo. ¿Correcto? Como al testear siga habiendo gran volumen, vuelvo a testear. Como siga habiendo gran volumen, vuelvo a testear. Como hay gran volumen arriba, trato de testear. Recuerda que la fase de acumulación es mucho más lenta. Y una vez que estás en un rango de trading, en una zona, en una fase de acumulación que no es ni más ni menos que un rango de trading, y lo vamos a llamar fase de acumulación después, en función de dónde esté el precio, porque si no, lo vamos a llamar reacumulación, o si no, lo vamos a llamar distribución o redistribución, y yo creo que ya me estáis entendiendo a qué me estoy refiriendo, lo he dicho durante todo el curso, ¿vale? Si aquí hay un claro agotamiento, vale, pues inicialmente es una acumulación, inicialmente, porque si está aquí el precio mañana, pues entonces ya no tenemos tan claro que es una acumulación, ya empezaremos a decir que es una redistribución. ¿Y qué agotamiento hemos visto aquí? Pues el de esta tendencia, que cuando ha roto por aquí abajo, nos ha creado, junto con la que se está formando, una tendencia de grado mayor. Es un concepto de tendencia que tratamos, que muy habitualmente olvidamos. Las tendencias se alimentan de microtendencias. Y ese es el quid de la cuestión. Muy bien, pues esta ha sido, no sé si tenéis alguna pregunta, esta ha sido la back holding, me dejáis que pare la